La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue el proceso en el cual se marcó un cambio radical en lo político y lo social en México. ¿Qué quiere decir esto? Que esto fue ocasionado ya que en México existía una gran desigualdad. ¿Cuál es esta desigualdad? Sobre todo económica y social. Los ricos eran muy ricos y los pobres eran muy pobres, y era la mayoría, mientras que los ricos eran apenas unos cuantos. La situación del país era crítica, ya que había una gran crisis económica derivada de los grandes préstamos y de las grandes obras que se había propuesto Porfirio Díaz para celebrar el primer centenario del inicio de la independencia de México. Y bueno, este fue uno de los acontecimientos que definitivamente marcaron a la historia de México. Pero, ¿quién fue Porfirio Díaz? Bueno, como ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, Porfirio Díaz fue un dictador, es decir, que gobernaba con mano de hierro. Cualquier descontento o situación que le resultaba problemática, rápidamente amenazaba con apagar por la fuerza y las armas estas rebeliones. Recordemos la huelga de Cananea y la de Río Blanco, donde los trabajadores fueron masacrados brutalmente. Y bueno, a pesar de que Díaz había prometido a finales de 1909-1908 y ya posteriormente en 1910 para que México pudiera tener una democracia, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, él en una entrevista con un periodista canadiense, Krillman, había dicho que México ya estaba preparado para la democracia y que pues él iba a ceder su puesto como presidente para que ganara el siguiente y México así continuara con esta paz y progreso que había sido su lema de gobierno durante muchísimos años. Madero, quien era un empresario coahuilense, pues había formado el partido antirreeleccionista y en su campaña llamó sufragio efectivo, no reelección, y bueno, él había logrado una serie de propuestas que pues para la gran mayoría de la gente pues había sido muy atractivo. ¿Y qué fue lo que pasó después? Bueno, Madero ganó adeptos y Díaz, en su afán de seguir en el poder, no había cumplido con su palabra y decide encarcelarlo con los cargos de conato de rebelión. Posteriormente, Madero escapó de la cárcel y huyó hacia Estados Unidos, en el cual promulgó el Plan de San Luis, en el que se decía que por medio de las armas iban a derrocar al presidente y que se respetaran así pues todos los derechos de la política que se habían propuesto. ¿Y quiénes se adhirieron a esos planes? Pues el Plan de San Luis, Francisco Villa, Pascual Orozco y Emiliano Zapata. Y así fue como inició la lucha armada de la Revolución Mexicana. Ya que en esta etapa, bueno, sucedieron revueltas muy importantes en las que en ese estallido social fue tanto el descontento que bueno, posteriormente la situación se volvió tan crítica que el gobierno federal, que ya estaba debilitado, no pudo hacerle frente a esta rebelión, y fue en Ciudad Juárez cuando fue derrotado finalmente el ejército federal. Y bueno, los representantes del presidente pues firmaron un acuerdo en el que Porfirio Díaz iba a renunciar y se nombró a León de la Barra como presidente. Y bueno, también se convocaron elecciones donde Francisco Madero fue electo presidente. Y en este sentido fue electo presidente, pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Francisco Madero no eliminó de tajo todo el gabinete y toda la cúpula del poder que había en ese entonces, pues no llegó a un acuerdo totalmente con ellos, sino que siguieron siendo parte del poder, es decir, que dejó a sus enemigos o sus adversarios en puestos políticos muy importantes. Tal es el caso aquí que vemos de Victoriano Huerta, quien fue secretario de guerra, lo que es el secretario de la Defensa Nacional, y que hace un golpe de estado
en el que encarcela a Madero y posteriormente lo fusila. Es aquí donde inicia, la segunda etapa de la revolución, ya que mediante este golpe de estado, que se llamó la Escena Trágica, fue en febrero de 1913, y se pone una situación muy crítica en la Ciudad de México, ya que, toda la zona del centro de la Ciudad de México fue, por decirlo, una zona de guerra. Hubo cañonazos, balaceras, murieron cientos, incluso se dice que miles de personas en combate en estos días. También muere muere el general Bernardo Reyes, que era gobernante durante muchos años de Nuevo León. Y también Félix Díaz, que era sobrino de Porfirio Díaz, quienes ellos habían iniciado este complot junto a Victoriano Huerta, que fue el traidor y la persona de confianza de Francisco y Madero. También mueren ellos, y Victoriano Huerta, ¿qué es lo que pasa con él? A pesar de que se nombra, renuncia renuncia Madero, y Madero en esta cuestión, se tiene que nombrar a un presidente interino. Este presidente interino renuncia y ya se nombra otra vez a Victoriano Huerta como presidente. Y en esta situación, pues Francisco Villa Zapata otra vez vuelven a la lucha armada, ya que no reconocieron a Victoriano Huerta como presidente. Y aquí es donde entra Venustiano Carranza a la revolución. Hasta aquí es la primera parte de una serie de videos sobre la revolución que estoy elaborando. Y es la primera vez que realizo un video tan largo, por así decirlo. Hasta aquí termino. Muchas gracias. Buen día.